Vamos a escuchar, a disertar, a exponernos a algo que es esencial en la vida de un joven y un adolescente. No digo que no sea esencial para todo ser humano, pero principalmente para adolescentes jóvenes. Mi tema de esta, o el nombre de esta conferencia lo he titulado Reflexivos, así se llama la conferencia. Reflexivos. Voy a leerles un texto donde nuestro Señor Jesucristo nos habla contundentemente de ello, y está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, en el verso 16. San Mateo 10 y 16. Voy a leer la versión Reina Valera 60, y dice así: He aquí yo os envío, le dice Jesús a sus discípulos, como semejante a ovejas. Y después dice, en medio de lobos. Enseguida les da una instrucción Jesús y les dice a ellos: sed pues prudentes como o semejantes a serpientes, y sencillos como o semejantes a palomas. Yo quiero decirle, adolescente, joven que está aquí, quienes nos ven, escuchan por internet, que de toda la vida ha sido esencial, básico, fundamental ser reflexivos, principalmente en la edad que ustedes tienen, más o menos de entre los 14 años a los 24 años, más o menos, que ahí está adolescente o adolescencia, juventud. ¿Por qué? No sé si tú ya te diste cuenta, adolescente, no sé si tú ya te diste cuenta, joven, que tú ya tomas decisiones. ¿Ya te diste cuenta? ¿O no? ¿Cuántos de aquí no toman decisiones? Se lo dejan a su papá, a su mamá, a su papá le dicen: oye papá, ¿qué quieres que desayune? Pues unos nopales con frijoles. Ah, eso. A ver, ¿cuántos de aquí adolescentes jóvenes le dicen a su papá, a su mamá: ¿cómo quieres que me corte el cabello? ¿Qué tipo de pantalón quieres que compre? ¿Así son ustedes? Pregunto, interactuemos, ¿sí o no? No, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya toman decisiones, es muy importante ser reflexivos. Porque una mala decisión tuya, ¿por qué puedes tomar malas decisiones? Porque no eres reflexivo. ¿Quién es un joven adolescente reflexivo? Alguien que es cuidadoso, precavido. Alguien que no es cuidadoso, no es precavido, toma decisiones sin pensar, que también es una definición más de ser reflexivo. Cuando no piensas profundamente algo, una decisión, una acción, algo que llegó a ti, y dejas que te invada tus emociones, sentimientos, imaginación, ahí ya empiezas a tener problemas. Y según las decisiones que tomes, generalmente como son erradas, vas a tener problemas. Te digo algo más: la juventud, o donde tú estás, es una parte del desarrollo de la vida, donde iniciamos a tomar decisiones sin reflexionar en cada una de ellas, es decir, de las decisiones. De seguro vamos a tomar decisiones desacertadas. Por consecuencia, ¿qué nos va a traer? Experiencias muy dolorosas, tanto emocionalmente, físicamente, como espiritualmente. Investigando en el internet pude hallar algunos datos que son muy interesantes. Por ejemplo, yo me encontré aquí en una encuesta del 2022 de un periódico que se llama El Economista, y dice que los adolescentes, es decir, los que tienen entre 15 y 17 años, un 17.9% consumen drogas y un 13.9% de adolescentes consumen alcohol. Pero en los jóvenes que tienen entre 18 y 20 años, de acuerdo a esta encuesta, un 13.5% de jóvenes consumen drogas, un 14.4% consumen alcohol. A ver, ¿de dónde un adolescente, un niño, una niña? Porque un adolescente es un niño, una niña. A ver, ¿de dónde un joven que apenas está saliendo del cascarón, como dicen en mi tierra, consume droga, consume alcohol? ¿De dónde? De experiencias traumáticas. Dile al que tienes ahí cerca: ¿te han pasado situaciones, experiencias traumáticas? Y sé más específico: ¿alguien te ha roto el corazón? ¿Alguien te ha roto el corazón? ¿A poco no? Ay, me gustaba ese muchachito, pero ya tiene novia, y ¡pum!, se te quiebra el corazón, ¿no?
Ay, yo quería que ella fuera mi novia y que ya tiene paz, se te hace pedazos el corazón. O otro tipo de situaciones, ¿me estoy dando a entender? Y esas experiencias generalmente te llevan ¿a dónde? A puertas falsas. Solo vi en el internet estos datos, pero yo fui adolescente, aunque usted no lo crea. Yo fui joven, aunque usted no lo crea. Y yo viví unas experiencias horrendas por no ser reflexivo. Créanme, a la edad de ustedes, si ustedes antes de tomar decisiones hacen esto que les estoy enseñando hoy y que lo voy a desarrollar mucho más, les va a traer muchos beneficios. Por ejemplo, para entrar al tema, Proverbios capítulo 10, verso 19. Proverbios capítulo 10, verso 19. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. En esta versión Nueva Biblia de las Américas dice este proverbio: en las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Atiéndeme aquí, por favor, joven adolescente. Un adolescente joven reflexivo, o que es precavido, cuidadoso, piensa antes de hablar, etcétera, etcétera, responde con palabras o responde con acciones, sea a una propuesta, sea a una petición que le hacen, quien quiera que sea, en la escuela, en el trabajo, con quienes convivas, en casa, etcétera, etcétera. ¿Por qué un adolescente con esta característica es alguien que va a responder, es alguien que va a aceptar algo, hacerlo o no, etcétera, etcétera, pero que antes lo pensó, que antes fue cuidadoso, precavido para saber cuál iba a ser la respuesta, para saber qué iba a hacer? Imagínate ahorita, en la mayoría de las ciudades, pueblos, por hablar solo de nuestro país, pero se da en todos los países, te ofrecen como prueba esto, te va a gustar. Y generalmente lo que te están dando a probar son sustancias prohibidas, que si tú las consumes, después vas a tener un gran problema. Hay papás, mamás que imprudentemente están consumiendo alguna bebida alcohólica y le dicen: órale mija, pruébalo. Y es un adolescente, es un joven. Eso es trágico cuando sucede en la familia. Pero tocante a lo que enseña este Proverbios 10:19, cuando un adolescente joven habla o responde sin reflexionar, sus respuestas o sus actuaciones siempre serán de manera equivocada. Repito, cuando un adolescente joven que habla o responde sin reflexionar, sin ser cuidadoso, sin ser precavido, qué va a salir de su boquita, qué va a decidir, etcétera, etcétera, va a equivocar de manera equivocada. Les voy a leer una enseñanza de Jesús, ahí en San Mateo 21, 28 al 31, San Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31. Leo estos textos en la versión Dios habla hoy. En esta versión dice San Mateo 21, 28, Jesús les preguntó a unos religiosos que ya les había enseñado acerca de venir al reino de Dios. Repito, verso 28, Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. Verso 29, el hijo le contestó: no quiero ir. Dice enseguida este texto: pero después cambió de parecer y fue. Verso 30, luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré, pero no fue. Versículo 31, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Hasta ahí voy a leer. ¿Qué están observando aquí? 2 adolescentes, 2 jóvenes, que su papá les dijo: hey, vengan, vamos a trabajar, a donde gusten y manden, vamos a arreglar mi auto, vamos a ir de compras, lo que ustedes gusten y manden. Y uno de ellos dijo: no quiero, así de manera muy grosera. Pero luego cambió de parecer. Digan, estuvo bien. Pero el otro, sin pensarlo, sin reflexionarlo, dijo: yo voy, pero no fue. ¿A qué se debió? ¿Por qué sucedió? Porque ahí vemos a un adolescente, vemos a un joven que no reflexiona.
que simplemente acepta, habla, dice palabras, expresa cosas, pero ni cuenta se da de lo que está aceptando. Generalmente en la adolescencia, repetí esta palabra, ¿por qué? Por lo siguiente, cuando están en la secundaria, muchos jovencitos de la misma secundaria y unos no tan jovencitos que están fuera de la secundaria, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que van sobre niñas, adolescentes, para pedirles que sean sus novias. ¿Ya se dieron cuenta o no? Su servidor, todos los días del año, llevé a mis 2 hijas a la secundaria. Y cuando iba por ellas, antes aquí era un pueblo bicicletero, ahora es un pueblo de motos, pero antes era un pueblo bicicletero. Habían más bicicletas que otra cosa. Antes, bueno, no podía uno ni entrar a recoger sus hijas, de tantos muchachitos en bicicleta que no estudiaban, iban a ver qué muchachita caía. Y simplemente con que les dijeran, ay, me gustas, ¿quieres ser mi novia?, caían. ¿A qué se debía eso? Que las niñas, las muchachitas, no precavían, no eran cuidadosas. ¿Me estoy dando a entender? Y dentro de eso, muchas cosas más. ¿A qué se debe eso? Que casi desde siempre, y no se diga en este tiempo, no se ha tenido el cuidado de enseñar a adolescentes, de enseñar a jóvenes la necesidad que hay de que antes de que, por ejemplo, elijamos nuestras amistades, antes de que nosotros asistamos a un lugar, puede ser cualquier tipo de entretenimiento, puede ser el cine, puede ser el teatro, etcétera, etcétera, ni siquiera preguntamos, oye, ¿qué vamos a ir a ver? Oye, ¿qué presentan en este espectáculo? Etcétera, etcétera. Oye, ¿qué ofrece este parque? No, simplemente ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amiga? Oye, ¿desde cuándo te he observado? Quisiera tener amistad contigo. Sí, órale. ¿A qué se debe eso? A que no tomamos en cuenta muchas cosas que el Señor nos ha enseñado en su palabra. He ahí que cada uno de nosotros, adolescentes jóvenes, debemos ir retomando todo lo que Dios nos enseña, ya sea en nuestras reuniones de este tipo o las generales, para de ahí tomar normas, preceptos, reglas para cada uno de los asuntos a los que nosotros tarde o temprano nos veremos involucrados. Les leo otro proverbio aquí para ampliar todavía más lo que les vengo enseñando. Proverbios 13:16. Proverbios 13:16. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Proverbios 13:16, Nueva Traducción Viviente: las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Vea. ¿Quién es una persona sabia? Sabia es tener argumentación, sabia es tener información, sabia es tener noticia antes de lo que voy a decir o lo que voy a aceptar. Por eso aquí dice Proverbios 13:16, Nueva Traducción Viviente, que las personas sabias piensan antes de actuar, antes de decidir. Repito, mis amados adolescentes jóvenes, es muy importante que esta enseñanza la vayan haciendo de ustedes. Créanme, les va a ir muy bien en la vida. Cuando un joven, un adolescente no tome en cuenta esto, va a caer en unas cosas bien feas. Si yo les platicara mi vida de adolescencia, mi vida de juventud, siempre andaba metido en un asunto, en otro asunto, que no me trajo nada bueno. Nada. Al contrario, todo lo que me trajo fue destrucción. Gracias a Dios que le conocí a tiempo. Si no, lo más seguro es que hoy no viviría. Entonces aprendan esto conmigo. Alguien que piensa atenta y detenidamente en algo. Repito, alguien que piensa atenta y detenidamente en algo antes de tomar una decisión con quiénes va a salir a un lugar de entretenimiento,
a qué lugar van a ir o lugares a donde van a asistir, o en otro aspecto de la vida, qué carrera técnica, qué carrera universitaria va a estudiar, otro aspecto de la vida, los alimentos que va a consumir, otro aspecto de la vida, el vestido con que va a cubrir su cuerpo, etcétera, etcétera. Alguien que lo hace así, como dice Proverbios, la primera parte, 13:16, de seguro que lo hará bien, correctamente bien. Cuando no es así, te vas a equivocar. Y eso tiene un coste o tiene un costo. ¿Por qué? Porque todo en la vida, lo que hacemos, o nos irá bien o nos irá mal. No hay término medio, no. Siempre están los dos extremos. Y hay la gran necesidad de que cada uno de ustedes, cada uno de los jóvenes adolescentes que nos escuchan a través de este medio de comunicación, tomemos en serio esto que Dios nos está enseñando esta tarde, pero les enseño más acerca de la segunda parte del Proverbios 13:16. Un adolescente, un joven que no piensa, un adolescente o joven que no es precavido, que no reflexiona, atiendan esta verdad. Por su impaciencia o impulsibilidad, repito, por su impaciencia o impulsibilidad que se da en la mayoría de los adolescentes y jóvenes, va a decidir mal. La razón, no se formó una opinión antes de hacer una cosa u otra. Repito, no se formó una opinión antes de hacer una cosa u otra para tener una idea clara de lo que obtendría de sus decisiones. Repito esa última frase. No se tomó una idea clara o no tuvo una idea clara de lo que obtendría de sus decisiones. Si tú llevas actualmente una vida sana que te ha dado buenos dividendos, ¿sabes por qué ha sido? Por tus buenas decisiones. ¿Sabes por qué ha sido? Porque no has decidido a ciegas. Por lo menos has tenido cerca de ti alguien que te está orientando, que te está guiando y vas siguiendo esa buena dirección. Pero cuando no hay esto, créanme, se sufre mucho, mucho. Y como lo he dicho en otras conferencias de esta reunión, a un adolescente, un joven por naturaleza o porque es normal, no tenemos experiencia, no la tenemos, se necesita. Alguien me dijo un día, tocante a lo que el trabajo que yo hago en esta congregación, alguien me dijo un día, oye Arturo, ¿y no hay atajos para avanzar más en el trabajo que hacemos en la iglesia? Sí, se entiende la palabra atajos, ¿verdad? Le dije, no hay atajos. Me dice, entonces tengo que pasar por donde tú pasaste. Sí. Me dijo, uy, qué dolor. Es normal. No voy a explicar sobre lo que tiene que ver a grandes rasgos o muy profundos el trabajo que vine a hacer a esta ciudad, pero sí, tiene de todo este trabajo, de todo, y un porcentaje alto de mucho dolor. Pero yo le dije a él, pero vale la pena, vas a aprender, se va a forjar el carácter de Cristo en ti y entonces vas a poder ser de bendición a muchos. Continuando con la enseñanza, en el Proverbios 12:16, hay una característica más de un joven, un adolescente, cuando no piensa bien, cuando no reflexiona antes de actuar. Voy a leer el Proverbios 12:16. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Repito, Proverbios 12:16, Nueva Traducción Viviente. Un necio, ¿quién es un necio? Alguien que no reflexiona, es una persona sin sabiduría. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia, ¿quién es la persona sabia? La que ha reflexionado, la que ha investigado, la que ha dedicado un tiempo en las escrituras o pidiendo consejo con personas que tienen ya madurez, experiencia en la vida, sobre todo la vida cristiana. Y entonces esta persona, este joven, este adolescente, dice aquí
que como ya tiene experiencia o ya tiene enseñanza por lo menos, mantiene la calma cuando lo insultan. ¿Por qué te traigo este texto aquí a colación en mi enseñanza de esta tarde? Por lo siguiente, porque hoy más que nunca, no solamente jóvenes, adolescentes, de todas las edades, estamos experimentando los tiempos más violentos como nunca antes. No sé si ya se dieron cuenta, pero hoy en día estamos experimentando los tiempos más violentos como nunca antes. Esto que te voy a decir ahorita sucedió hace 2 años, 3 años para ser más exacto, aquí en la ciudad de Guadalajara. Unos hermanos en la fe iban al servicio normal de Casa de Oración Guadalajara. Entonces se detuvo un vehículo delante de ellos. Obvio, se detuvo por la cuestión del color de la luz del semáforo, ¿no? Entonces, cuando ya dio la luz verde, el vehículo que se detuvo delante de ellos no se adelantó, no caminó, no se movió. Entonces este hermano, bueno, una persona prudente, alguien reflexiva, dijo, pues no entiendo por qué no camina, pero pues ni modo, me tengo que esperar. Entonces resulta que vuelve otra vez la luz roja y ve este hermano, iba ahí con su vehículo, estaba el motor encendido, etcétera, etcétera, él estaba al volante y entonces ve que cuando se pone la luz roja, el que traía el vehículo adelante abre la puerta y se va sobre él. Y traía un fajo de billetes y traía 10,000 pesos. Y dice el hermano que como traía la ventana del auto abajo, este hombre le aventó los 10,000 pesos en la cara y dijo, hijo de tal, lo insultó. Y le dijo, acabo de perder 10,000 pesos porque el que va conmigo me dijo, si se mueve lo matas, si no avanza, pierdes 10,000 pesos, se lo tienes que dar. ¿Cómo creen que quedó el hermano? Contento no, se quedó como un témpano de hielo. Si el hermano por imprudencia hace esto en su vehículo, ahí lo matan. Hoy estamos viviendo los tiempos más violentos que nunca, jóvenes, adolescentes. Yo tengo amistades en Sonora, en Sinaloa, ellos me han dicho, ya tiene más de 3 años. Si alguien golpea tu moto, tu bicicleta, tu auto, ni le digas nada. Porque no sabes el que te golpeó, si es una persona violenta, y hasta ahí llegaste. Repito, la violencia se ha incrementado cada vez más. Mis hijas cuando estaban en la secundaria, no continuamente, pero sí de vez en cuando me decían, oye papi, fíjate que una de mis amigas se agarró a golpes con otra. ¿Cómo? No sé, pero estábamos en un receso y ahí se pelearon. Los cristianos, las cristianas somos de golpes, somos de pleito, somos de gritería, somos de palabras groseras, ¿no, verdad? No, ¿verdad? Entonces, repito, hoy estamos experimentando los tiempos más violentos como nunca antes. Entonces, te animo a que aprendamos lo siguiente. Aprendamos ¿qué? A ponerle freno a nuestras pasiones. ¿Qué tenemos que aprender? A ponerle freno a nuestras pasiones. Por ejemplo, la ira. ¿Cuántos de aquí no levantan su mano? Son de mecha corta. Sí saben lo que es de mecha corta, ¿verdad? Nada más tantito les tocan y bueno, hay que aprender a frenar nuestras pasiones. O la impulsividad, que eso es muy común en mucha gente. La impulsividad es, no, sí, yo le entro, no, que ahorita no, que luego. Y después que dijiste, no, después que dijiste, sí, dices, ay, ¿para qué dije eso? ¿Y por qué dije así? Amados adolescentes, amados jóvenes, varones, mujeres, el ser reflexivos nos capacita para darnos cuenta. Repito, el ser reflexivos nos capacita para darnos cuenta que participar en una discusión u otra cosa de esta naturaleza, participar en una discusión u otro tipo de esta naturaleza por diversas razones, nos pueden atraer desde leves hasta graves consecuencias. Es por ello que un joven, un adolescente reflexivo no toma en cuenta nada de lo que le digan, sea que lo ofendan o
no lo ofendan, porque en ocasiones cuando un joven o un adolescente le niegan algo, aunque le pidan lo que es justo, para mantenerse en paz o para que su ánimo no se altere, necesita poner en obra esto que le dije anteriormente. Repito, hay ocasiones en que algo justo te van a decir tus papás u otra autoridad cuando te digan no a algo. Entonces, cuando te pidan lo justo o aún fuera lo injusto, necesitas frenar tus pasiones para que cuando te nieguen algo, tú te mantengas en paz, o para que tu ánimo no se altere. No se altere. Créanme, el ser precavido, el ser cuidadoso, nos hace ser personas pensantes. ¿Se acuerdan de José, el que era esposo de María? ¿Qué quería hacer cuando se enteró que María estaba embarazada y ni se habían casado? ¿Qué quería hacer? ¿Se acuerdan? Dejarla. ¿Y qué hizo José? Dijo, y pensando en esto. ¿Sabe qué quiere decir ahí la palabra pensando en esto? Quiere decir reflexionando en esto. ¿Qué hago? Porque si José se iba, María de todas maneras iba a tener el bebé. Y de acuerdo a la ley, ¿qué iban a hacer con María? Le iban a matar a pedradas. No, la cosa no estaba tan fácil. Y por eso dice que pensando esto, reflexionando esto, Dios mío, ¿qué hago? Vino el ángel Gabriel y le dijo, no, espérame, no dejes a María, tu esposa. Es sumamente importante, adolescentes jóvenes, ser reflexivos. Termino donde inicié, en San Mateo capítulo 10, versículo 16. San Mateo 10:16, Jesús le dice a sus discípulos, pero esto es una aplicación para ustedes como para mí. Jesús les dijo, he aquí yo os envío como o semejante a ovejas. ¿Cuáles son las características de una oveja? Son mansas, son sin maldad y son obedientes. Repito, ¿cuáles son algunas características de las ovejitas? Son mansas. ¿Conocen ovejitas? Son sin maldad. Así son, ¿verdad? Y son obedientes. A ver tú, mechuda, vente para acá. Ahí viene. A ver tú, patona, vente para acá. Porque si saben que el pastor tiene un nombre para cada ovejita, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, sean como las ovejas, mansas, sin maldad, obedientes. Y dijo, porque yo los envío en medio de ¿qué? De lobos. ¿Cuáles son las características de un lobo? Son estas: siempre están hambrientos, buscando a quien devorar. Siempre, es una característica del lobo natural. Siempre está hambriento, buscando a quien devorar o destruir. ¿Y qué les dijo Jesús a sus discípulos? Pues si se le ponen al brinco, igual, no se dejen. No. ¿Qué les dijo a ellos? Sed pues prudentes como serpientes. ¿Sed qué? Prudentes. La palabra prudentes quiere decir sensatos, cuidadosos, precavidos, que es igual a reflexivos. Repito, sensatos, cuidadosos, precavidos, ¿como qué? La serpiente. ¿Sí sabían que la serpiente tiene cualidades buenas? Pues ahí le voy. ¿Qué hace la serpiente? La serpiente evita los peligros y sobre todo se protege. Eso hace la serpiente, evita los peligros y sobre todo se protege. ¿Ustedes han visto serpientes en el campo? ¿Las han visto o no? ¿En dónde las han visto? O sea, ¿en qué lugar están? ¿Cómo están? Están escondidas, sea bajo la tierra, o sea en rocas, pero ellas están ahí escondiditas. De repente pasa y dice, ya te vi, ¿no? Pero ahí está. O sea, la serpiente no dice, aquí viene el Beto, ahorita le meto una mordida. No, para nada. No, la serpiente no ataca. Ataca si ve que está en peligro, si le vas a hacer algo. Entonces, vayamos aprendiendo todo esto, lo que Jesús nos está enseñando, porque es lo que Él quiere que tú y yo
hagamos. Y finalmente le dijo a sus discípulos Jesús, sencillos como palomas. Aquí la palabra sencillos como palomas quiere decir sean personas que no hacen mal a nadie. Eso es lo que significa sencillos como palomas. Sean personas o adolescentes jóvenes que no hacen mal a nadie, que son sinceros, que aunque les hagan daño, ustedes no devuelvan ese daño, no devuelvan ese daño. ¿Aprendimos? ¿Cómo desarrollamos esto? Simplemente siendo reflexivos, simplemente. O sea, Dios me dio la gran bendición de ser su hijo, su hija. Cristo vive en mí y Él solo me hizo su hija, hijo, pero para que yo lo represente bien a Él en la tierra. Y Jesús siempre, ¿cómo fue Jesús en la tierra? Para acabar pronto. Bueno, reflejémoslo a Él en nuestra vida diaria. Y entonces nos irá bien en la vida. Ok, hasta aquí la enseñanza. Ahora vamos a continuar allá atrás en las mesas.